Bueno, bienvenidos a la Taberna de Icarus. En esta sección de Baja Libre, vamos a continuar la comparación de las clases de 3.5 versus las de quinta edición. En esta ocasión nos vamos a concentrar en una de las clases favoritas de nosotros dos, que es el clérigo. Sí, entre 5 había, por ejemplo, un clérigo sanador que se llamaba Sirviente radiante de Pelor, que podía maximizar y potenciar todos sus conjuros de sanación, haciendo que sus curaciones fueran inmensas. Además vamos a hablar de los conjuros más característicos del clérigo. Entre 5 muchos han cambiado y muchos ya no existen. Quédense con nosotros, véanse algo y vamos adelante. Listo, los clérigos. Las obras de los dioses están en todas partes, en los lugares de belleza natural y en las cruzadas importantes, en los grandes templos y en los corazones de los fieles. Al igual que sucede con las personas, entre los dioses también hay una gran variedad, yendo de lo benévolo a lo malvado y etc. No obstante, los dioses suelen obrar a través de intermediarios, los clérigos de sus religiones. Los clérigos, entre 5 la mayoría, pero no todos, pertenecían a una iglesia o a una organización clerical. Mantenían un alineamiento que debía ser muy cercano al de su dios. La gran mayoría seguían a un dios, aunque también se podía seguir a conceptos como la bondad, la naturaleza, etc. Eran los mejores curadores por excelencia y llevaban armadura hasta incluso pesada, lo cual para algunos era raro ver un curador. Además de ser sanadores, también eran adivinos, tenían comunicación con sus deidades para mirar qué deparaba el futuro, y también tenían muchos conjuros de protección como bufos. Estoy mostrando la imagen de Yosa de 3.5, uno de los personajes que más me gustaban. No todo eso de los personajes de 3.5, pero él en particular. Siempre los dibujos era imponente y me parecía que estaba muy bien diseñado. Comparándolo con el clérigo de quinta edición, pues obviamente hubo una mejoría en el arte y también me parece que está muy bien diseñado. Es el típico enano clérigo. Podemos ver que también eran curanderos, solo que en quinta les dan un poco más de versatilidad dependiendo a su dominio, y al dios que sigan pueden desempeñar diferentes papeles, podrían estar en cualquiera de las líneas, podría suplir cualquier carencia en el grupo. Hay dominios que les permiten ser como un mini pícaro, como un mini guerrero, un mini tanque. En quinta también lo asocian a un dios. Acá estoy mostrando una imagen de los símbolos sagrados que pueden llegar a tener. Pero quinta no es tan estricto como en 3.5, ya que permite a oradores de cualquier raza, en cualquiera de los dioses. Sí, entre 5, en cuanto a los dioses creadores, no permitían clérigos de otras razas. Ahora pasando ya a algunas características, ellos conjuraban con sabiduría. La constitución era importante para que aguanten. Por lo general, un enemigo inteligente atacara primero al curador. El carisma era importante también. ¿Qué más? El dado de golpe era un dado de 8, era en segunda línea, más que todo, rara vez primera línea. Las salvaciones tenían buenas la voluntad, que es sabiduría, y la fortaleza, que es constitución. Reflejos era la mala, y recordemos que entre 5 solo habían estas 3 salvaciones de característica. En cuanto a las competencias con armas y armaduras, eran competentes con todas las armas sencillas y todos los tipos de armaduras y los escudos, excepto los paveses, que ya explicamos qué son. Otra cosa, cada dios tiene un arma predilecta y el clérigo, seguidor de este dios, aprende a manejar esta arma, así sea marcial o exótica, sin necesidad de dotes. ¿Qué tiene usted respecto a eso? Bueno, en quinta edición tenemos que recomiendan una sabiduría alta, seguida de una fuerza y una constitución. Dejan atrás el carisma, que era importante en 3.5 para el clérigo, pero yo doy el consejo siempre que no descuidaran mucho el carisma, que puede servir para la diplomacia. En las competencias tenemos un cambio bastante importante con 3.5, ya que no tenemos la competencia de base con la armadura pesada. Los pilares de salvación buenas son la sabiduría y el carisma. Hablando del carisma, pues se usaba para expulsar muertos o comandar en caso de que el clérigo fuera maligno, que era una característica bastante complicada. Nunca nadie aprendió a usarla sin tener que mirar las tablas. Entonces por eso les recomendamos un video que tenemos explicando cómo expulsar. Es un video corto de 1 hora y media que tenemos en el canal. Creo que está después de donde explicamos de cómo hacer una presa en 3.5, que más o menos es como de 2 horas y media el videíto de la presa.
y no hay conclusión. No se llega a ninguna conclusión. El consenso de sabios decidió que no hay conclusión en presa ni en expulsar muertos vivientes en 3.5. Bueno, ahora voy a hablar de algunos rasgos que tenía el clérigo. Dependiendo de su alineamiento, él tenía una aura que era detectable por medio de la magia. Tenía el lanzamiento de conjuros, que ya los vamos a decir. Y según la deidad que eligiera, podía elegir unos dominios. Cada dominio le da acceso al clérigo a una lista de conjuros extra. Por ejemplo, el de viaje le permite transportarse, volar y conjuros que no tendría otro clérigo. Por ejemplo, era muy bueno elegir a Farlán, el dios de los caminos, ya que como dominios tenía protección, suerte y viaje. Suerte era un dominio muy interesante que le daba poder cambiar un dado, el único que podía hacer esto entre 5. Y el viaje, que básicamente le daba una magia de nivel 4, que era libertad de movimiento, que se activaba automáticamente cuando lo apresara. Y también habían otros como Pelor, que era para los curadores, ya que tenía el dominio de la curación. Y otra cosa con los conjuros es que también estaban ligados al alineamiento. Un clérigo bueno no podía lanzar conjuros con descriptor maligno, es decir, por ejemplo, levantar no muertos se considera un acto maligno, por lo tanto el conjuro, así esté en la lista de clérigos, un clérigo bueno o neutral tirando a bueno no lo podría utilizar. Y otra cosa es, según su alineamiento, él podía cambiar los conjuros que tuviera por conjuros de curación, ya que la forma de preparar conjuros era diferente. Si él quería usar 2 veces el mismo conjuro, debía prepararlo 2 veces, entonces slots. Pero la excepción era curar o infligir heridas en caso de los malignos, que cualquier conjuro que tuviera en la lista podía cambiarlo para usarlo como una curación o un daño. Listo, Icarus, ¿qué más nos cuenta? Bueno, en quinta edición esto cambia, pierde la habilidad de cambiar sus conjuros a curación o infligir heridas dependiendo de su alineamiento. El clérigo debe preparar el conjuro con antelación para poderlo lanzar durante el día. Además, también pierde esa aura de bondad o maldad que caracterizaba en 3.5. Gana los dominios, que es la subclase de los clérigos. Obtiene canalizar divinidad, que es el de ahuyentar muertos vivientes, mucho más sencillo que en 3.5. Sin embargo, pues poco veo que se use. Y más bien la habilidad de canalizar a divinidad se usa más cuando se asocia con el dominio. Cada dominio tiene un canalizar de divinidad diferente. Todos los clérigos pueden ahuyentar muertos vivientes y destruirlos, pero hay unos que pueden usar esa canalizar divinidad para otras cosas. A nivel 10, que eso me parece muy importante, tiene algo que se llama intervención divina. Creo que lo podríamos ir comparando con el milagro de 3.5, un bastante nerfeado en quinta, pero sería como un homólogo, ya no es un conjuro, sino una habilidad. Lo que hace es que la misma deidad interviene los sucesos de la vida del clérigo. Ahora, una curiosidad era que, aunque no venían con la dote de inscribir rollos de pergamino, pues sí, la mayoría de personajes los iban a elegir, ya que esto les permitía tener conjuros de reserva, un curar, un revivir, algún conjuro que poco se use pero sea útil situacionalmente, tenerlo en un pergamino y cargarlo para cuando se necesite. Como en quinta ya se ha disminuido la fabricación de objetos, esto ya pierde importancia y además son mucho más flexibles a la hora de conjurar. ¿Cierto, mijo? Cierto. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de los conjuros más particulares dignos de mencionar. Entonces vamos a ir de los más bajitos a los más altos. Sí, clave aclarar que eran muchos más conjuros, no solo para combate, habían muchos conjuros para mazmorreo, para roleo, y ahorita, el afán de simplificar, los quitaron. Un conjuro de ataque característico era recogían piedras y hacían que fueran +1, lo cual podía ser muy importante contra enemigos que tuvieran resistencias, solo recibieran daño de armas mágicas. Otro era el reloj de la muerte, que permitía ver más o menos el estado de los puntos de vida de los enemigos. Está herido, está muy herido, además de eso, los escudos. Y otro era el convocar monstruo, que lo tenía en cada nivel, convocar monstruo nivel 1, 2, 3 hasta el 9. Y otros eran conjuros muy ligados a los alineamientos, en donde hace daño dependiendo del alineamiento, permite o no permite la entrada a cierto lugar a personas de cierto alineamiento. Bastantes en todos los niveles conjuros relacionados con esto. Icarus, ¿alguno de estos dos, piedra mágica, reloj de la muerte, están en quinta? Reloj de la muerte no lo tengo presente, me parece que no está. Sin embargo, piedras mágicas sí está, pero no hace parte de la lista de conjuros del clérigo. Hace parte del artífice, el druida
y el Warlock. Y es un cantrip. Y otro, el de nivel 1, era el conjuro arma mágica, pues se lo tiene. Sí, la arma mágica la tiene Clérigo, pero ya no es conjuro nivel 1, sino es un conjuro nivel 2. Para congruencia con la disminución del poder, un +1 es más poderoso en quinta. Bueno, ya de pronto en nivel 2 están los conjuros como alineamiento indetectable o alinear arma, como vemos dan mucha importancia al alineamiento. Entonces, por ejemplo, habían criaturas que a menos que fueran atacadas por alguien de alineamiento caótico, recibían mitad de daño o restaban cierta cantidad de daño en cada golpe. Esa era la importancia. Estaba el augurio, que era para saber si algo era una buena idea o una mala idea, que puede servir a mucha gente que conozco. Estaba el escudar a otro, que era con un anillo de cobre. Ese era el componente material. En la adivinación está, el escudar a otro está en quinta, está un poco fiado comparado con el 3.5. Da un poco de armadura y tirada de salvación que no daba. Ya en nivel 3 habían conjuros como caminar sobre las aguas, que servía para chicanear, y crear comida y bebida. Vemos que hasta un clérigo nivel 5 podía empezar a crear comida y bebida mágica, por lo que vemos que la vida entre 5 era más dura en los primeros niveles. También podían disipar magia y tenían los glifos, que eran como unas escrituras, unas inscripciones que tenían diferentes efectos, y el clérigo iba obteniendo diferentes glifos según iba subiendo de nivel, que eran más o menos como unas trampas de lectura. Y estaba la vestidura mágica, que le daba a una armadura o un escudo un bonificador que iba mejorando. Algo de eso en quinta. Se echa de menos el conjuro de vestidura mágica, pero es entendible pues con la filosofía de quinta edición de no dar tantos buffs. Los demás de una u otra forma existen, el crear agua y comida, el del más bajo nivel, los glifos los agrupan todos en un conjuro, el disipar obviamente existe, separan el disipar con el contrahechizo, con el contraconjurar. Bueno, ya en nivel 4 había algunos de adivinación, como discernir mentiras, pero también estaba uno que era imbuir aptitud para los conjuros, que él podía tocar a otra criatura y darle la capacidad de conjurar ciertos hechizos. Y estaba la libertad de movimiento, que ya lo comentamos, que era como untarse mantequilla en todas las vías. También el poder divino, que era como un buff para pelear cuerpo a cuerpo. Y el restablecimiento, que me imagino que sigue estando. Bueno, el poder divino sí está, pero se lo quitan al clérigo de base. O sea, hay un dominio que sí lo tiene, pero todos los clérigos lo tienen. El restablecimiento efectivamente también lo tienen. Imbuir aptitud de conjuros no es algo que no tenga presente, lo busqué y no lo encontré. Ok, en nivel 5 estaba la descarga flamígera, que era como una bola de fuego pero en pilar, y la mitad del daño era un fuego sagrado, que era más, no se absorbía tan fácilmente. Y podían colocarse o darle a los demás resistencia a conjuros, que era como un CD para que un conjuro lo afecte al receptor. Aquí empezaban con el de revivir a los muertos, el de base, que tenía que ser alguien que hubiera muerto recientemente. Y la visión verdadera, que no sé si aún persista. Visión verdadera persiste, reanimar a los muertos también persiste. La descarga flamífera, que era como uno de los ofensivos más poderosos de 3.5, también existe, solo que lo tiene un nivel más alto de lo normal. Le dan un revivir a nivel más bajo, a nivel 3. En 3.5 recuerdo que el revivir más bajo era el reencarnar del Bría, que eso era una lotería utilizar ese conjuro. Pero ya ahorita a nivel 5, digamos que devolver de la muerte a un compañero caído ya está mucho más asegurado. Y perdía un nivel, cosa que ya no. No, ya O perder sea, nivel es algo políticamente incorrecto. Y recuerdo un jugador que tenía un hechicero que reencarnó en un kobold y no le gustó mucho. Otros conjuros de los que no hemos hablado, que son los conjuros que mejoran las características. Sí existen con el mismo nombre en quinta, pero ya no tienen el efecto de mejorar la característica. Era como esplendor de águila, que subía la inteligencia. No me acuerdo cuánto es que tu nivel era 4 en 3.5 y en 3 era un dado de 6 más 2, una cosa así, me parece. En ese poco tiempo. Recuerdo en 3.5 que era 4, no recuerdo la de 3. Okay. Resistencia de oso, sabiduría de búho. Y aquí de magia nivel 6 obtenían el sanar, que era 10 puntos de daño por nivel, quitaba las enfermedades y condiciones mentales.
En quinta edición tenemos lo que mencionó, la fuerza de toro, el esplendor de águila, la destreza perina, pero ahora es bastante diferente a comparación de 3.5. Ya no hay bono a la característica, sino ventaja a algunas tiradas y ya. No es un conjuro que vea que lo usen de mucho. Libertad de movimiento sigue persistiendo, el sanar cura menos y quita varios stats. Bueno, en nivel 7 tenía unos conjuros que eran agresivos también según el alineamiento, como la blasfemia, que según el nivel del receptor lo podía matar, paralizar o al menos debilitar o atontar a todos los que no fueran malignos. Lo usaban los valores. Estaba la máxima, que era igual, pero con todos los no legales y así con los demás de los alineamientos. Acá ya tenían la resurrección, que era un conjuro ya mucho más fuerte de revivir. En quinta, como se manejan los alineamientos como en 3.5, pues no tenemos esos conjuros. Sin embargo, hay algunos muy parecidos. La prohibición de criaturas extraplanares, pero los abarca todos. O sea, abarca demonios, hadas, celestiales, sí. Y yo recuerdo, para que le vaca este conjuro rechazo, las criaturas no pueden acercarse a ti. Me hace acordar de otro conjuro de clérigo que a mí me hubiera gustado tener en la vida real, que era el de campo... Antivida. Zona de silencio. Zona de silencio. Campo antivida. Me gusta en la vida real. ¿Qué imagen tiene usted de mí? Que no se acerque y la vida está bien. Bueno, ya en la magia nivel 8, casi la más poderosa, estaba el campo antimagia, muy útil para prevenir un conjuro muy temido de magos y hechiceros, que era la disyunción de Mordenkainen, que lo veremos en el video del mago. Y otro muy interesante, que era la inmunidad a conjuros mayor, que ya había otra inmunidad a nivel más bajitos, pero le permitía elegir unos conjuros para ser inmune. Me hago inmune a la bola de fuego. Cualquier bola de fuego simplemente no tiene efecto. Y veo que tienen muchos conjuros que debían habérselos dejado solo al Dríada para darle como más caracterización. Como el conjuro de controlar el clima, terremoto, tormenta de fuego. Nivel 8 en quinta, ¿qué hay? Tenemos el terremoto, el campo antimagia. Y de nivel 9, que habían 11. ¿Cuántos hay en quinta? Quinta tenemos 4. Había uno que era consumir energía, que le bajaba 2 dados de 4 niveles a... Ese conjuro era horrible. Muy difícil de calcular, pero pues dentro del juego muy efectivo. El convocar monstruo de nivel 9, la teleidad, que hacían unos paseos al planeterio, la implosión, que iba eligiendo una criatura por asalto, hasta 4 asaltos, y si no salvaba fortaleza, es decir, constitución, se consumía a sí misma, quedando muerta instantáneamente. Ligadura del alma, que era para evitar la resurrección, nos sirvió mucho contra un villano que odiamos mucho y revivía mucho. De hecho, cada vez que hacíamos una comunión con el dios preguntábamos si seguía muerto, a pesar de que teníamos la gema donde queda atrapada el alma. El milagro, que permitía devolver la pelea, volverla a empezar, y otras cosas, y permitía imitar conjuros hasta nivel 8, incluso de mago y de otros. La resurrección verdadera, que era el conjuro más fuerte de revivir, que podía revivirlo así no hubiera ni un pelo del que murió y así hubiera muerto hace mucho tiempo, excepto por causas naturales, ¿no? Y en sanar, pero en grupo, está el umbral, que le permitía convocar criaturas de los planos, incluyendo ángeles. Por ejemplo, si convocábamos un ángel solar a algo muy duro, si lo bajaban a 0 puntos, simplemente regresaban a su plano y no iban a estar muy contentos con el que los convocó. Ahora, ¿qué me dice de los pocos conjuros de quinta? Tenemos resurrección verdadera, curación masiva, que lo que hace es recuperar hasta 700 puntos de golpe divididos en la cantidad que elija. Tenemos puerta, que es equivalente al total de 3.5, y la proyección astral, y ya, esas serían esas 4. Ahora vamos a hablar de la clase de prestigio que les prometimos, que era Sirviente radiante de pelos. no me acuerdo, que Icarus va a decir todo sobre ella. Sí me acuerdo. El sirviente de piel de pelo estaba condicionado para hacer exclusivamente del dominio de pelo, con el dominio del sol. del sol. La curación. Sí. Y lo que permitía a este clérigo a nivel 10, que era lo máximo que le podía cazar en esa clase de prestigio, sus conjuros de curación eran considerados que se les aplicaba a dos de metamagia que se llamaba potenciar conjuros y maximizar conjuros. El maximizar significaba que los dados que fuera a tirar sacaba el máximo, entonces él no tiraba los dados de 8, sino se asumía que sacaba 8 en todos,
y esa era la curación. Y a ese resultado se le sumaba un 50% que era la potenciación. Y esas eran las curaditas que hacía ese clérigo. Sí, entonces y aparte de eso se les da otro dominio, porque recordemos que el clérigo obtenía 2 de los dominios del dios, y usualmente esos dioses mayores tenían más de 3, tal vez algunos 4 dominios. Entonces ganaba otro de los dominios de Pelos, que era uno de los mejores dioses de 3.5. Además de eso, sus ahuyentares eran más fuertes de lo normal. Si comparamos ese clérigo con el clérigo del dominio de la vida de quinta edición, vemos grandes similitudes. Dominio de la vida es uno de los mejores, por no decir el mejor curado de esta edición, permitiendo que sus conjuros tengan un bono por nivel de conjuro, y aparte de eso otro bono estándar que les permite mayor curación a esos clérigos comparado con los demás. Y ya, terminamos este video. No, espere. Pero es que el clérigo. Bueno, está bien. Sí, en esta clase hubo un clérigo en nuestras partidas que llegó también a niveles épicos. Lo recordamos también por eso, sus curaciones masivas. Curaba al enano defensor, que llegó a tener más de 500 puntos de vida. Aún así lo curaba con facilidad. Yo recuerdo que yo tenía un dría que pues también lanzaba el conjuro sanar, que si no estoy mal, tal vez me puedas corregir, lograba curar 150 puntos de golpe. Y en una ocasión el bárbaro estaba herido y entré yo a curar como curador secundario, y el bárbaro apenas 150 puntos de golpe. Écheme más. Claro, acostumbrado a esas curaciones que tenía el clérigo, simplemente pues, mis curaciones no eran nada. Bueno, gente, esperamos les hayan gustado. Nos seguimos viendo en nuestro próximo capítulo, que será los druidas, otra de nuestras favoritas. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Dejo en imagen a Badanian, la druida de 3.5. Siempre mis primeros personajes en cada edición ha sido druida, es una tradición que tengo y espero seguir cumpliendo. Bueno, gente, cuídense mucho, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.